Bueno, continuamos con la saga nefrología. Vamos a ver estos casos para terminar. Se trata de una mujer de 52 años, ama de casa, diabética, insulino dependiente, que lleva 30 años de evolución de la diabetes. Concurre a la consulta por aumento de peso, 10 kilos en los 3 meses últimos, hinchazón generalizada. Tiene antecedentes de hipertensión e insuficiencia cardíaca, medicada con diuréticos y enalapril. Bastante enferma la señora para 52 años, ¿no? Si bien habitualmente sufre edemas en los miembros inferiores, ahora la alarma presenta la cara hinchada al levantarse. La paciente atribuye este empeoramiento al descuido de su tratamiento por una situación conflictiva emocional, una separación matrimonial, y en el examen físico lo encontramos con el edema generalizado, palidez, la tensión arterial en 170/100, la frecuencia cardíaca en 80 por minuto con pulso regular, presión venosa normal y matidez en la base pulmonar derecha. Los exámenes de laboratorio muestran hematocrito 35, glóbulos blancos 6.200 por milímetros cúbicos, glucemia 150, uremia 80 miligramos por decilitro y creatinina 2.2 miligramos por decilitro. Proteínas totales de 4.2 gramos, albúmina de 2 gramos por decilitro, orina en pH 5 y proteínas 3 cruces en orina. Bueno, ¿cómo interpreta los hallazgos del examen físico? ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo y cómo confirmaría este diagnóstico? Dijimos que tiene edema, que ha aumentado 10 kilos en los últimos meses, que se descuidó con el tratamiento de su diabetes insulino dependiente, que ya tiene 30 años de evolución por un problema personal y que ahora está con este aumento de peso, que está hipertensa, que en los análisis de laboratorio le sale una creatinina y una urea alta, le sale una proteinuria 3 cruces y una albuminemia en sangre de 2 gramos por decilitro. O sea, está hipoalbuminémica, con proteinuria, con hipertensión y edema. ¿Qué tiene? Claro, tiene un cuadro de anasarca que puede atribuirse a la insuficiencia cardíaca congestiva, pero la presión venosa central era normal. Si hubiera tenido una falla cardíaca congestiva, ya del lado con falla de corazón derecho, que progresitis y demás generalizado, tendría yugular, presión venosa elevada. No era así. Los otros diagnósticos diferenciales se relacionan con la hipoalbuminemia. ¿Qué puede ser? ¿Quién más tiene hipoalbuminemia? Una hepatopatía crónica en una etapa avanzada, pero no hay ningún antecedente en esta mujer ni en el examen físico que nos hable de eso. Un síndrome de malabsorción, pues no, tampoco tenemos antecedente ni dato de eso. Y el otro sería el síndrome nefrótico. Muy bien, entonces en este último, en el síndrome nefrótico, es más probable que se presente por el antecedente de la diabetes y la proteinuria. Recuerden que la cintita que mide la orina, ese dipstick, es muy sensible y específico para albúmina. Es muy fiel. Luego que fue cuantificada, demostró que tenía 8 gramos, eso que nos daba 3 cruces, 4 cruces, 8 gramos en 24 horas. Entonces tiene un síndrome nefrótico, secundaria a la nefropatía diabética. Y este es un edema renal característico. Miren, sobre todo alrededor de los ojos. Tiene esta cosa así como eritematosa. Bien. Repasamos nuevamente. Entonces hay un daño glomerular, proteinuria, disminuye la albúmina sérica, baja la presión oncótica por ley de Starling, se produce edema en el intersticio y reducción del volumen plasmático. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la reabsorción tubular de sodio y agua y vuelve a trasudar hacia el intersticio por la hipoalbuminemia,
y continúa aumentando el edema. Las causas más frecuentes de síndrome nefrótico secundario son la diabetes, la amiloidosis, dentro de las metabólicas, de las autoinmunes, el lupus, la vasculitis y otras enfermedades geoconectivas, farmacológicas, bueno, como drogas, acá faltaría poner los AINES, infecciosas como la endocarditis bacteriana, la sepsis, el VIH puede dar síndrome nefrótico y la hepatitis C. Y neoplasias como los linfomas y los carcinomas también pueden dar síndrome nefrótico. Vamos a ver otro caso. Diego, un estudiante de 18 años, notó hinchazón de los párpados y eliminación de orina color marrón. En los días anteriores no había tenido fiebre ni había ingerido fármaco, pero tuvo 2 episodios diarreicos. No tiene antecedentes personales ni familiares de importancia. 2 días después presentó facies abotagada y edema en los miembros inferiores. La orina continuó con el mismo color. En el examen físico se objetiva el edema de los párpados, en el dorso, en las piernas. La tensión está en 165/95. En el aparato vascular, cardiovascular y respiratorio no hay nada que llame la atención, excepto la tensión alta. Se le hacen exámenes y se encuentra el hematocrito de 35 bajo, 8.800 blanco, una urea 45 miligramos por decilitro, una creatinina sérica en 1.2, o sea, un poquito elevada, no es tan poquito, y las proteínas totales de 6 gramos con una albúmina de 3.3, colesterol de 180, antistreptolicina O de 150 unidades TOT, crioglobulina negativa, complemento hemolítico total normal, FAN negativo, anti-DNA negativo, ANCA negativo, proteinuria 1 gramo en 24 horas y sedimento urinario, campo cubierto de hematíes y con cilindros hemáticos. Bien, entonces como ven, es una persona joven con antecedentes de una diarrea, sin antecedentes familiares de importancia ni tampoco personales, que está hipertenso, edematizado, levemente anémico, con una creatinina y ureas aumentadas, con una leucemia, casi el valor de lo normal, con todo negativo para serología de coagulopatia y con de 1 gramo y campos cubiertos de cilindros hemáticos, con hematíes con cilindros hemáticos, lo que me habla que esta hematuria es glomerular. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su impresión clínica? ¿Qué conducta diagnóstica propone y cuál es la etiología más probable? Evidentemente sí, se trata de un síndrome nefrítico, porque tiene hematuria, hipertensión, y la hematuria es glomerular, tiene cilindros hemáticos y tiene aumento de la creatinina. Para que aumente la creatinina en sangre tiene que haber caído el 50% del filtro glomerular. Las crioglobulinas son negativas, igual que los marcadores serológicos para lupus. Podemos descartar enfermedad tromboembólica y síndrome urémico hemolítico. La conducta diagnóstica más aconsejable sería una punción biopsia renal para establecer un diagnóstico de certeza, que no estaría indicada si el cuadro clínico hubiese estado precedido por una infección, porque en una persona joven con un síndrome nefrítico agudo, uno piensa en una posinfecciosa, entonces no tiene indicación de biopsia. Bueno, pensando en una postestreptocóxica. Pero si tenemos alguna duda, la histopatología mostró que se trata de una glomerulonefritis con depósitos mesangiales de inmunoglobulina A. La nefropatía por IgA o enfermedad de Berger es una de las causas más frecuentes de glomerulonefritis aguda. Suele precederla a un cuadro infeccioso, como en este caso, viral o bacteriano, de la vía aérea o el tubo digestivo, por lo que en este paciente habría que jerarquizar el antecedente de la diarrea. Estos son los hematíes dismórficos y estos son los cilindros hemáticos, así se ven en el microscopio. El síndrome nefrítico agudo por glomerulonefritis postestreptocóxica por lo general está precedido de una faringitis
producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo 2 del Lancet. Perdón. La inflamación glomerular, vamos a ver los mecanismos de producción de esta inflamación, disminuyen el filtrado, aumentan la absorción de sodio y agua en el túbulo distal, retengo sodio y agua, hay oliguria, componente del síndrome nefrítico, expansión de volumen, aumento cardíaco, hipertensión, componente del síndrome nefrítico. Entonces está la inflamación que me hace aparecer los hematíes, la retención de sodio y agua que me lo pone oligúrico, la expansión del volumen del gasto cardíaco que lo pone hipertenso, síndrome nefrítico. Los mecanismos inmunológicos pueden ser porque hay inmunocomplejos circulantes que se encajan en el glomérulo porque hay anticuerpos contra elementos de la membrana que son anticuerpos anti-membrana basal. Acá tenemos esto, inmunocomplejo contra antígenos intrínsecos del glomérulo, como anticuerpos anti-membrana basal glomerular, como el síndrome de Goodpasture. O que los antígenos estén depositados en el glomérulo, como serían bacterias, por ejemplo. Entonces el anticuerpo va y se une ahí mismo, en ese lugar, y genera una gran inflamación, como la glomerulonefritis post-estreptocóxica o post-infecciosa. Puede ser que estén circulando los inmunocomplejos juntos, antígeno-anticuerpo, y se atrapen, queden atrapados ahí en la barrera de filtración, como pasa con las crioglobulinemias. Y otros mecanismos como lo de los ANCA, de los anticuerpos anticélulas endoteliales o el factor nefrítico C3. Otro caso. Aníbal, 48 años, con antecedente de obesidad, tabaquismo, dislipidemia, hipertensión arterial e infarto agudo de miocardio, es internado por disnea de reposo y oliguria de 48 horas de evolución. En el examen físico se comprueba una tensión arterial de 160 a 100 y signos de insuficiencia cardíaca congestiva. La radiografía de tórax muestra cardiomegalia y el ecocardiograma una miocardiopatía dilatada. Se le administran inhibidores de la enzima convertidora y furosemida. Los análisis muestran urea sérica de 120 miligramos, creatinina sérica de 2 miligramos por decilitro, hematocrito 48, urea en orina 20, creatinina urinaria 1300 miligramos por litro, sodio plasmático 135, sodio urinario 50 equivalentes por litro y una densidad urinaria de 1009, con un pH de 6.5 en orina. La proteinuria es negativa y el sedimento en orina tiene algunos cilindros hialinos. Entonces, 48 años, obeso, hiperténico, tuvo infarto de miocardio, línea de reposo y está oligúrico. Lleva dos días de orina. Está hipertenso en el examen físico, tiene signos de insuficiencia cardíaca, tiene cardiomegalia, tiene una miocardiopatía dilatada, le habían dado inhibidores de la enzima convertidora y diuréticos, y el laboratorio muestra que no están funcionando muy bien sus riñones. Tiene un sodio en orina de 50 y la densidad urinaria está baja. No hay proteinuria y en el sedimento hay cilindros hialinos. ¿Cuáles son sus diagnósticos clínicos? ¿Cómo interpreta los índices de insuficiencia renal? Recuerden que vimos el síndrome urémico agudo y crónico. Vimos en los agudos. ¿Cómo interpreta el sodio urinario? ¿Se acuerdan que vimos que en el síndrome urémico agudo prerrenal el sodio urinario estaba bajo porque los riñones estaban sanos, entonces retenía sodio y agua. Sodio en orina bajo cuando es una IRA, insuficiencia renal aguda, prerrenal. Bueno, el paciente presenta una insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada con una insuficiencia renal oligúrica. O sea, tiene una insuficiencia renal aguda prerrenal. El corazón no está bombeando bien, el flujo plasmático renal es insuficiente.
Los índices renales apoyan el diagnóstico de IRA porque hay una hiperperfusión renal. La excreción fraccional de sodio es baja, 0,56, o sea, menos de 1%. ¿Ven por qué es importante obtener la excreción fraccional de sodio? Porque la relaciona con la creatininuria, que indirectamente me mide el filtrado glomerular. Si me hubiera guiado solamente por el sodio en orina, me daba alto, me daba 50. Para prerrenal me tiene que dar menos de 20. ¿Qué había pasado aquí? Le habían administrado furosemida al paciente. Entonces tenía un sodio en orina más alto de lo esperado para un prerrenal por efecto del diurético de asa, un diurético potente que hace perder mucho sodio en orina. Y no precisamente por daño tubular. Se trataba pues de una insuficiencia renal aguda prerrenal. Entonces las alteraciones del volumen urinario, estas las vimos cuando vimos los síntomas y signos, la poliuria fisiológica por exceso de agua libre o patológicas en la insuficiencia renal aguda en su fase poliúrica, cuando está saliendo el fallo, y en la insuficiencia renal crónica, porque cuando la insuficiencia renal crónica está avanzada, ya los túbulos renales no tienen la capacidad de concentrar y se produce una isostenuria, una orina que la osmolaridad es similar a la del plasma. Por eso es isostenuria. Es una orina aguachenta. También después de cuando el paciente está obstruido, después de una obstrucción, se desobstruye y tiene una etapa poliúrica y en la diabetes insípida. Después oliguria, vimos la prerrenal como en este caso. La renal es cuando está enfermo el riñón, como un fallo renal agudo renal o un crónico. En otra etapa, hiporrenal por obstrucciones de la vía urinaria que tiene que ser bilateral o unilateral de cuello de la vejiga o de uretra. Anuria total renal, cuando no se produce la orina de causa renal, la necrosis cortical bilateral o la trombosis de ambas venas renales. Por renal no se produce orina en la obstrucción bilateral de los uréteres o del cuello vesical de próstata o de la uretra, porque aumenta la presión tanto hacia arriba que anula el filtrado glomerular. Situaciones en las que generan hipoperfusión renal, bueno, las venimos viendo en todos los casos. La hemorragia, las pérdidas digestivas, la deshidratación, mismo la poliuria, terceros espacios, las pancreatitis, las quemaduras, los traumas, peritonitis, las de la resistencia vascular, dijimos como la sepsis y la anafilaxia, que hay una gran vasodilatación, el descenso del volumen sistólico, como el shock cardiogénico, la insuficiencia cardíaca congestiva. Esto también ya lo hemos visto en otras clases. Y la vasoconstricción intrarrenal, como es el síndrome hepatorrenal y los antiinflamatorios no esteroideos que disminuyen la síntesis de las prostaglandinas vasodilatadoras, predominando la de los vasoconstrictores. Las causas de necrosis tubular aguda tóxica, vimos esto, medios de contraste, drogas como inmunosupresores o tratamientos quimioterápicos, el litio, el paracetamol, algunos hongos venenosos, los AINE, los endógenos que pueden obstruir los tubos, como la mioglobina, la hemoglobina, el ácido úrico y las paraproteínas. Todo esto me puede obstruir los túbulos renales. Y después la nefritis tubulointersticial aguda o alérgicas asociadas con infecciones por bacterias, por virus, por otras infecciones. Asociadas a fármacos, estos suelen ser bastante frecuentes, sobre todo en pacientes internados. Antibióticos, casi todos los antibióticos pueden dar nefritis intersticial aguda. Los analgésicos y otros como diuréticos, aciclovir, alopurinol, el clofhidrato.
Y las causas porrenales, la obstrucción uretral, la obstrucción del cuello vesical y la obstrucción ureteral bilateral por cálculos, coágulos, papilitis necrotizante o por fuera del uréter, tumores, ascitis, embarazo. Esta ya la habíamos visto cuando vimos síndrome. Bueno, y es así como se va perdiendo la función renal. Hay alguna anoxia tóxica o infecciosa que produce la lesión primaria. Esto produce un infiltrado intersticial importante, produce fibrosis intersticial y atrofia tubular. Se tapan los capilares peritubulares, se atrofian los túbulos. Ahí se pierde el filtrado, el feedback tubulo-glomerular, cae el filtrado y hay una pérdida progresiva de la función renal. Se van atrofiando, fibrosando las distintas nefronas. Y el último caso. Rodrigo, de 45 años, consulta por cansancio progresivo que le impide realizar con facilidad su tarea habitual. No refiere a otras molestias, pero su esposa, sin embargo, dice que respira con dificultad. El paciente comenta que orina normalmente y se despierta 1 o 2 veces para orinar de noche. Tiene menos apetitos desde hace tiempo y a veces se siente nauseoso por la mañana. Además está molesto de hace varios días por un prurito intenso. Y por último ha notado que sus piernas están hinchadas. Y su hermana, que hace tiempo no lo veía, le encontró el rostro cambiado y mal aliento. No tiene antecedentes familiares de importancia, nunca hizo consultas médicas, no toma medicación. Refiere, sin embargo, que hace 10 años fue rechazado de un seguro de vida por hallazgos anormales en el análisis de orina. En el examen físico presenta facies abotagada, aliento de olor particular, desagradable, urinoso y conjuntivas pálidas. En el aparato respiratorio es normal y en el cardiovascular se encuentra un cuarto ruido. La tensión es de 175-110 en posición de pie. El abdomen no presenta particularidades. Hay edema de los miembros inferiores con ODET 2 de 4. Recuerden que era eso, cuando la fobia baja 4 milímetros y dura 10 segundos y se recupera. Y lesiones de rascado generalizada. Entonces es un hombre relativamente joven, 45 años, que una vez lo rechazaron de un seguro de salud porque tenía alteraciones en el análisis de orina. Ese es un dato muy importante. Sus molestias ahora no son muy claras, cierta cansancio, nauseoso, orina de noche, las piernas hinchadas, está hipertenso. La hermana, que hacía mucho no lo ve ahora y le encuentra el rostro cambiado. Y esta presencia de este mal aliento, un aliento urinoso. Y además está pálido. Considera que se tendrá un cuadro agudo o crónico. ¿Hay algún síntoma específico localizador de órgano disfuncionante? ¿Cómo jerarquiza el antecedente del análisis de orina de hace 10 años? ¿Cómo interpreta el hallazgo de hipertensión? ¿Qué examen de laboratorio solicitaría? ¿Con qué estudios por imágenes completaría el diagnóstico? Bueno, se trata de un paciente que consulta por un cuadro crónico. 10 años ya tenía alteraciones en la orina. Ha sido insidioso, no hay localizadores de órgano afectado, pero con ese antecedente ya nos vamos causando para el lado de enfermedad renal crónica. Está hipertenso, pálido, con edema. Además tiene aliento urémico y tiene lesiones de rascado. El paciente renal con una enfermedad renal crónica avanzada por lo general tiene prurito, hiperfosfatemia, aliento urémico, cansancio, la anemia que vimos por el déficit de producción de eritropoyetina. La nicturia puede corresponder a la reabsorción de los edemas, como habíamos dicho, y también a esa isostenuria
que no concentran la orina. Se solicitaron los análisis de sangre y de orina, que tenía un hematocrito de 25, bien anémico. Esta anemia va a ser normocítico, normocrómica, propia de las enfermedades crónicas, una leucemia de 90 y una uremia de 210 con una creatinina de 4. Bastante avanzado el daño renal. Un sodio 140, o sea, normal, un potasio 5,5, en el límite superior de lo normal. La orina tenía aspecto límpido, pero tenía 3 cruces de proteína y un sedimento que tenía cilindros anchos. Cilindros anchos serios son típicos de la enfermedad renal crónica. Estos exámenes son compatibles con insuficiencia renal y sumados a la ecografía, que encontró riñones pequeños, simétricos, orientados hacia una evolución crónica, ya muy avanzado con la retracción del tamaño renal. Este paciente entonces es un ejemplo de una forma frecuente de presentación de la enfermedad renal crónica, que habitualmente tiene un desarrollo insidioso, lento, progresivo, hacia estadios avanzados, sin que se pueda detectar una enfermedad previa o inactividad como causal del cuadro. Entonces, es un insuficiente renal crónico. Seguramente tenía en la orina hace 10 años atrás ya la proteinuria, una enfermedad renal. Bien, y las causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica, dentro de las primarias, las glomerulonefritis primarias, propia del riñón, como una focal y segmentaria, membrana proliferativa. Las secundarias, como ven, la primera en la lista de la diabetes, también puede ser la amiloidosis, el lupus, una postinfecciosa que pasó a la cronicidad. Las nefritis, túbulos intersticiales, que vimos que pueden ser por fármacos o drogas, donde estaban los analgésicos. También la nefropatía por reflujo puede haber una nefritis túbulo intersticial. Las enfermedades hereditarias, como la poliquistosis renal, el Alport. Las nefropatías obstructivas pueden terminar aniquilando los riñones si no se obstruye, como la hipertrofia prostática, la litiasis renales bilaterales, la fibrosis retroperitoneal, los tumores, anomalías congénitas. Las vasculares, como la nefroesclerosis hipertensiva, la nefropatía diabética isquémica, y la microangiopatía trombótica. ¿Qué puede agravar una insuficiencia renal crónica que estaba estable? Y las infecciones, sobre todo la urinaria, la obstrucción urinaria, la depresión del volumen plasmático, la hipercalcemia, los fármacos nefrotóxicos, la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Bueno, hemos hablado así de estos 4 casos de síndromes urémicos agudos, crónicos, nefrítico y nefrótico. Muchas gracias por su atención.